Hola, en las actividades anteriores hemos comprendido sobre los aportes de la medicina tradicional, las propiedades de los átomos y los aportes de la ciencia para la conservación de la salud. Ahora vamos a analizar e interpretar datos sobre el cuidado de la salud gestionando actividades orientadas al bienestar como sociedad, utilizando medidas de localización o posición. El 70% de la población adulta peruana sufre de sobrepeso y obesidad. La obesidad es una enfermedad crónica caracterizada por acúmulo excesivo de tejido adiposo, ocasionando por una ingesta de calorías que supera las recomendaciones diarias. Al respecto, las autoridades de salud afirman que en nuestro país existe el problema de obesidad y sobrepeso en el 70% de la población adulta y en el 42% de la población joven. Frente a ello, María Inés, una activista por el cuidado de la salud de su comunidad, luego de conocer el elevado índice del IMC, promedio de 40 personas, les brindó apoyo para que recibieran orientación dietética acompañada de actividades físicas y así mejorar su masa corporal. Adicionalmente, se encargó de que la municipalidad apoyara con charlas sobre educación en salud, además de clases de natación para aquellas personas cuyas estaturas estén comprendidas en el quintil 1 y quintil 2. Finalidad de este apoyo es que se logre alcanzar un balance adecuado entre la talla y la masa. En la tabla se muestra la masa corporal y estatura de las 40 personas. Muy bien, ya he leído la situación, nos brindan dos tablas, variable masa corporal en kilogramos y acá estatura en metros. Y tenemos dos preguntas para responder dicha situación. Pregunta número 1, ¿qué masa corporal tendrá el 30% de la muestra elegida para que sigan recibiendo la orientación dietética acompañada de actividades físicas? Y pregunta número 2, si Arturo pertenece a la muestra de las 40 personas y su estatura es de 1,45 metros, será beneficiado con el apoyo otorgado por la municipalidad. Muy bien, antes de responder dichas preguntas vamos a comprender la situación. 1. ¿Qué datos podemos identificar en la situación? Pues los datos que aparecen en la tabla de la masa corporal y los datos que aparecen en la tabla estatura de 40 personas. 2. ¿Qué variables podemos identificar en esta encuesta? ¿De qué tipo son? Variable 1, la masa corporal, que viene a ser en este caso una variable cuantitativa discreta. En el caso de la variable 2, la estatura, que viene a ser una variable cuantitativa pero continua. 3. ¿Por qué debemos dar atención a esta problemática? Porque la obesidad es una enfermedad crónica caracterizada por un acúmulo excesivo de tejido adiposo, ocasionando por una ingesta de calorías que supera las recomendaciones diarias. 4. ¿Qué nos piden hallar las preguntas de la situación? La masa corporal que tendrá el 30% de la muestra elegida para que sigan recibiendo la orientación dietética acompañada de actividades físicas, y si Arturo será beneficiado con el apoyo otorgado por la municipalidad. 5. ¿Tenemos información suficiente para responder las preguntas de la situación? Por supuesto, suficiente para ser respondido a la primera y segunda pregunta de dicha situación. Diseñamos una estrategia o plan. Lo primero que hay que hacer es información que se brindan en esas dos tablas. Listo. Segundo, vamos a reconocer cuáles son las variables, ya lo hemos dicho. Tercero, el cálculo de los cuantiles. Por ejemplo, voy a hallar el decil y voy a hallar el quintil. 4. La representación del decil y quintil y su interpretación, que lo haremos más adelante. Y 5. Obtener conclusiones para tomar decisiones. Ten en cuenta que cuando hablamos de quintiles o quintil, se refiere que a una muestra o a una población se va a dividir en 5 partes iguales: 20%, 20%, 20%, 20%, 20%. Si a mí me dicen quintil 1, me están pidiendo hallar el 20%.
de esa muestra. Si me dicen quintil 2, me están pidiendo hallar el 40% de esa muestra. Si me dicen quintil 3, el 60%, y quintil 4, el 80%, profesor, y el quintil 5, pues sería todo, que es el 100%. En el caso de los deciles, a veces yo lo digo dectiles, pero normalmente es deciles, acá la muestra de la población ha sido dividido en 10 partes iguales. ¿Sí? 10%, 10%, 10% y así. Si te dicen el dectil 1 se refiere al 10%, dectil 4 al 40%, dectil 8 el 80%, dectil 9 el 90%. Muy bien, vamos a ejecutar la estrategia o plan. Primera pregunta. ¿Qué masa corporal tendrá el 30% de la muestra elegida para que sigan recibiendo la orientación dietética acompañada de actividades físicas? Muy bien, vamos a responder entonces la pregunta número 1, en la cual me dice ¿qué masa corporal representa el 30% de la muestra? Cuando a mí me dice el 30% de la muestra, hace referencia a qué cosa? Al dectil número 3, ¿ya? Entonces lo vamos a apuntar aquí, me está hablando del dectil número 3. Cuando yo digo dectil, hace referencia también que a la muestra, que en este caso es 40 datos, se ha dividido en 10 partes iguales. Y yo voy a tomar justamente el dectil 3, que viene a ser el 30%. Profesor, y si hubiera dicho acá 40%, pues hubieras tomado el dectil 4. Profesor, y si me hubiera dicho el 70%, hubieras tomado el dectil 7. Muy bien, seguimos. Ahora, si ustedes verán, esta columna no aparece en la información, pero ¿por qué lo he agregado? Porque la frecuencia absoluta acumulada te permite calcular la mediana, el dectil, el percentil, el quintil y el cuartil. Te permite calcular. Pero para eso necesitamos llenar esta columna. El primer dato de la frecuencia acumulada viene a ser lo mismo que dice la frecuencia absoluta, o sea, el 2. Luego suma con el 11, sale 13. Después con este 13 sale 26. Con el 9 sería 35. Con el 3 sería 38. Y con el 2 sería 40. Ahí está. Una vez completado, necesito ahora colocar cuál es la fórmula para calcular el dectil. Entonces yo lo voy a anotar por aquí. Dectil de K, ojo, yo lo trabajo así, algunos lo ponen acá I, otros lo ponen J, yo le suelo poner K, ¿ya? Esto de acá es igual a límite inferior más, acá vamos a poner una fracción, donde sería N por K sobre 10. ¿Por qué sobre 10? Porque es un dectil que ha sido dividido en 10 partes iguales. Aquí a la muestra menos la frecuencia acumulada una posición antes entre la frecuencia de ¿quién? Del dectil F de K, y todo esto va a ser multiplicado por la anchura de clase o amplitud de clase. Ahora, algunos se preguntarán, pero profesor, límite inferior, N, K, frecuencia absoluta una posición antes, la frecuencia del dectil, amplitud de clase o anchura de clase, ¿cómo lo voy a hallar? De la siguiente manera. Primero tienes que ubicar la posición de ese dectil. Si me dice la posición, voy a trabajar por acá. A ver, lo hacemos por aquí. Voy a hallar la posición. ¿Y de dónde sale la posición? Justamente la posición va a salir de aquí. Entonces yo lo voy a copiar acá un costadito. Sería NK sobre 10. Ahora algunos se preguntarán, ¿y quién es N? N viene a ser tu muestra. N viene a ser el total. ¿Cuánto es el total? Es 40. Correcto. Entonces ponemos ahí 40 por K. K viene a ser el dectil que estás trabajando, dectil 3. O sea, K vale 3. Entre 10. Podemos simplificar. 0 con 0 se puede cancelar. Estaría quedando 4 por 3, que me sale 12. Ya encontraste la posición.
esa posición lo vas a buscar exactamente en la frecuencia acumulada absoluta. O sea, aquí lo vas a buscar, señores. Aquí lo vas a buscar. Busquemos el 12. Acá no está el 12. Profesor, aquí ya me pasé. Justamente donde te vas a pasar es la fila. Ya es la fila que vas a encerrar. Mira, ve. Ahí está. Es la fila que vas a encerrar porque de ahí va a salir toda la información de estos símbolos. Por ejemplo, empiezo a anotar aquí. Este 40 de acá, ese 40 de ahí viene a ser el límite inferior. ¿Ya? Ese 40 viene a ser el límite inferior. Después, este 11 viene a ser la frecuencia del dectil. O sea, esto de acá. Este 2 de acá viene a ser la frecuencia absoluta una posición antes. Aquí está. Y esta A viene a ser la anchura de clase. ¿De cuánto en cuánto está avanzando? Está avanzando de 10 en 10. ¿Sí? De 10 en 10 está avanzando. Una vez reconocido cada uno de los valores de esa simbología, tú vas a empezar a calcular de una vez. Ponemos acá dectil 3, aquí es igual, límite inferior, ¿cuánto vale? Vale 40, más, ponemos acá el entre, ¿cuánto me salió la posición? Porque esta es la posición del dectil. ¿Cuánto te salió? Te salió 12. Le vas a restar una posición antes, o sea, este 2. Y va a ser dividido entre la frecuencia del dectil, que es 11. Ya eso va a ser multiplicado por la anchura de clase, que viene a ser este 10. Ahí está. Seguimos bajando. Baja el 40, baja el más. 12 menos 2 sale 10. Por 10 sería 100. Entre 11. Entre 11, ahí está. Ahora me toca dividir. ¿Cuánto sería 40 más 100 entre 11? Acá me está saliendo 9,09 aproximadamente. Sumemos, tendría 49,09. Y si yo lo redondeo a una cantidad entera, porque justamente vemos cantidades enteras que está en kilogramos, esto es lo mismo de decir 49 kilogramos aproximadamente. Entonces, si a mí me preguntaran, o bueno, respondiendo a la pregunta 1, me dice, ¿qué masa corporal representa el 30% de la muestra? Pues yo voy a responder que viene a ser 49 kilogramos. Muy bien, ya visto la solución, entonces respondemos la primera pregunta. Las personas que seguirán con este apoyo son todas aquellas que tienen una masa corporal de 49 kilogramos o menos. Vamos a la pregunta número 2. Me dice, si Arturo pertenece a la muestra de las 40 personas y su estatura es de 1,45 metros, ¿será beneficiado con el apoyo otorgado por la municipalidad? Muy bien, ahora vamos a resolver la pregunta número 2, donde la variable es estatura. Y me dice que Arturo es uno de los integrantes de estas 40 personas cuya estatura es de 1,45 metros y me dice si Arturo será beneficiado por lo que está otorgando la municipalidad, sabiendo que dicha estatura, para que reciba ese beneficio, debe estar comprendido entre el quintil 1 y quintil 2. Entonces lo que yo voy a hacer es hallar el quintil 1, hallar el quintil 2 y verificar si esta estatura está comprendido entre esos dos quintiles. Pero lo primero que necesito es señalar y cuál es la fórmula para calcular el quintil. Se lo vamos a anotar aquí de una vez. ¿Cuál sería esa formulita para encontrar ese quintil? Entonces, quintil, recuerda que algunos lo suelen poner J, esto de acá es opcional, yo suelo trabajar con K, no te da problema. Quintil de suposición, está,
¿Cómo sería? Igual que el otro, límite inferior más, acá sería NK, pero dividido entre 5, ¿ya? Porque quintil se refiere 5 partes iguales ha sido dividido esta muestra. Menos la frecuencia absoluta una posición antes y esto de acá va a ser dividido entre la frecuencia del quintil para que todo sea multiplicado por la anchura de clase. Esta fórmula lo voy a utilizar 2 veces porque voy a hallar el quintil 1 y luego voy a hallar el quintil 2. Empiezo entonces hallando el quintil 1. Entonces ponemos acá, hallando el quintil 1. Muy bien, vamos a hallar el quintil 1. A ver, sería, antes de hallar el quintil 1, recuerda que tú necesitas primero es encontrar la posición. Necesitas encontrar la posición. ¿Está? Y para encontrar la posición, ¿cuál es la formulita? Sale de aquí. Sería n por k entre 5. Pero tu n vale 40. ¿Está? K vale 1 porque está buscando el quintil 1. 1 entre 5. ¿Y cuánto sale eso? Eso de ahí sale 8. Pero profesor, ese 8 usted dijo, cuando yo también el de TIL 3, que ese 8 se buscaba en la frecuencia acumulada absoluta y usted no ha llenado todavía esa columna. Tienes toda la razón. La primera frecuencia absoluta acumulada sale de la absoluta, o sea, se vuelve a repetir, sumamos, sale 10, sumamos, sale 15, sumamos, sale 25, sumamos, ahora es 32, y más 8 sale 40. Muy bien, una vez llenado la columna de la frecuencia absoluta acumulada, paso a ubicar el 8. Me falta, me pasé. Justamente donde te vas a pasar, esa es la fila que vas a encerrar porque de ahí salen los resultados de esa fórmula. ¿Está? Voy a encerrar esta partecita de aquí. Listo. Donde este 1,20 viene a ser mi límite inferior. Después este 6 viene a ser la frecuencia del quintil. Este 4 de acá viene a ser la frecuencia acumulada una posición antes. Y la anchura de clase, como verás, de cuánto en cuánto está avanzando. La anchura de clase viene a ser 0,10. Porque está avanzando de 0,10, 0,10, 0,10. Ahí está. Muy bien, ahora sí. Vamos a dar un pequeño trazo acá para no confundirnos con lo que estamos haciendo. A ver, ya está. Y empezamos de una vez a encontrar el quintil 1. Quintil 1 es igual a ¿qué? Límite inferior. ¿Cuánto vale el límite inferior? 1,20. 1,20 más, ¿cuánto salió la posición? Había salido 8 menos la frecuencia una posición antes, que viene a ser 4, dividido entre la frecuencia del quintil 1, que es 6, para que esto sea multiplicado todo por la anchura de clase, que viene a ser 0,10. Ahí está. Seguimos trabajando. Baja el 1,20 más, a ver, restemos 8 menos 4. 8 menos 4 sale 4. Y si ese 4 lo multiplicas con 0,10 sale 0,40. Dividido entre 6. A ver, ¿cuánto está saliendo? A ver, lo hacemos por acá, a ver. 1,20 más 0,40 entre 6. Ese resultado lo tengo por aquí, como es un número decimal y para no perder mucho tiempo, está saliendo aproximadamente 0,07, porque en realidad sale 0,066666 y redondeando sería en este caso 0,07.
y si lo sumo, la estatura, acá me sale 1,27 metros. Ahí está. Ya acabo de encontrar cuánto vale este quintil 1. Ese quintil 1 vale 1,27. Vamos a ver si está comprendido para que tenga ese beneficio de la municipalidad. Ahora me falta encontrar el quintil 2. Ya, ahora vamos a hallar el quintil 2. Ponemos aquí. Hallando el quintil 2. Ahí está, hallando el quintil 2. Listo, seguimos aplicando la misma fórmula, pero antes de hallar la fórmula necesito la posición. Copio L de K entre 5, donde N vale 40. En este caso tu K vale 2 porque estás hallando el quintil 2 dividido entre 5. A ver, pero acá parece 90, lo voy a escribir bien este 4, ahora sí. A ver, 40 entre 5 es 8, por 2 sale 16. Ahí está. Este 16 lo buscamos en la acumulada. Falta, me pasé. Donde te pasas, ahí justamente es donde tienes que encerrar. Encerramos, a ver, ahí, listo, ahí está, mira, ¿ves? Qué bonito. Y vamos colocando que ahora respecto al quintil 2, él viene a ser, ¿qué cosa? Mi límite inferior ahora del quintil 2. Este 10 viene a ser la frecuencia del quintil 2. Y este 15 viene a ser la frecuencia acumulada del quintil 2, una posición antes. Y la anchura de clase sigue siendo lo mismo. Muy bien, entonces pasamos por acá. Vamos a hacer un pequeño trazo también para que no se mezcle con lo que vamos a hacer. Y vamos colocando ahora sí el quintil 2. Quintil 2 es igual a ¿qué? Límite inferior, en este caso es 1,40. Más la posición, ¿cuánto nos salió? 16. Restado con la frecuencia acumulada una posición antes, en este caso es 15. Y eso lo divido entre la frecuencia del quintil 2, es 10. ¿Está? Y todo se multiplica con la anchura de clase, que es 0,10, lo que está aquí. Muy bien, seguimos desarrollando. Baja el 1,40. Si lo restas acá sale 1, porque 16 menos 15 es 1. Multiplicado por 0,10 sigue siendo 0,10. Y eso falta todavía ser dividido entre 10. Entonces me estaría quedando 1,40 más, acá corre la coma decimal. ¿Sí? Corre un espacio a la izquierda que sería 0,01. Yo casi cometo el error de correr a la derecha cuando en realidad es a la izquierda. 0,01. Ahora, si quieres puedes escribir así, pero poner un 0 en este caso no sirve, no ayudaría en nada. Me pongo a sumar y me está saliendo 1,41 metros. Ahí está. Entonces, mister, tú acabas de encontrar ¿qué cosa? Acabas de encontrar la estatura del quintil 2 y encontraste hace un momento la estatura del quintil 1, donde ya habíamos colocado acá 1,27 y en el otro caso 1,41. Esto sería ¿qué cosa? Los que van a tener ese beneficio de la municipalidad. Pero tú sabes que la estatura de Arturo es de 1,45. ¿Tú crees que 1,45 está comprendido entre 1,27 y 1,41? ¿Está comprendido? No está comprendido. Entonces, respecto a la pregunta, Arturo, según la estatura que tiene, ¿va a ser beneficiado? Pues es más que obvio que no.
Genial, ya hemos visto entonces cuánto vale el cuartil, diré, el quintil 1 y el quintil 2, y la respuesta sería: Arturo, con su estatura de 1,45 metros, no será beneficiado con el apoyo otorgado por la municipalidad, dado que su estatura no se encuentra comprendida en el quintil 1, que nos salió 1,27 metros, y quintil 2, donde nos salió 1,41 metros. Ahora reflexionamos respondiendo a las siguientes preguntas. 1. ¿Cuál es la importancia de las medidas de localización? ¿Qué te han permitido en esta actividad? ¿En qué otras situaciones podemos aplicarla? Respondemos. Las medidas de localización dividen la distribución en partes iguales, sirven para clasificar a un individuo o elemento dentro de una determinada población o muestra. ¿Qué propuesta darías a las familias para conservar la salud para el país que queremos? Eso de ahí te lo dejo a ti para que respondas con tus propias palabras. Evaluamos nuestros avances. Es momento de autoevaluarnos a partir de nuestros avances y lo que requerimos mejorar. Coloca una aspa de acuerdo con lo que consideras. Luego escribe las acciones que tomarás para mejorar tu aprendizaje. Muy bien. ¿Cuál ha sido la competencia que hemos trabajado? Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Criterios de evaluación. Identifiqué la población, muestra y variables en un estudio sobre el acceso a los servicios o bienes tecnológicos y salud. Claro que sí. Expresé el significado del valor de las medidas estadísticas, especialmente de la localización. Leí tablas para comparar e interpretar la información que contiene las medidas estadísticas, por supuesto. Representé los datos a través de gráficos estadísticos pertinentes. No lo hemos hecho. Ya, esta X me lo borra. No hemos hecho ningún tipo de gráficos estadísticos en esta actividad. Leí e interpreté gráficos para obtener información que contiene las medidas estadísticas, por supuesto. No. Dice leí e interpreté gráficos. Ya, son dos X que no deben ir. Propuse conclusiones sobre las características de una población a partir del análisis de datos, sí, para poder responder la pregunta. Entonces, este cuarto criterio y el quinto criterio lo borramos porque no lo hemos trabajado.